y que la puedan pues compartir con otras personas que crean que les interesa el tema. Entonces, muy buenas tardes, bienvenidos y padre, le doy toda la palabra. Muchísimas gracias. Pues Dios le pague a todos los que pudieron aceptar la invitación hoy y a quienes nos vean después, cuando esto esté por allá colgadito muy juiciosamente en YouTube y de pronto por intereses específicos puedan tener acceso a esta información. Nuestro enfoque quiere tocar un punto específico de la Fratelli Tutti que logra una visión desde la fe cristiana, pero también desde la filosofía del hombre y de la comprensión del antropos como posibilidad de entendimiento de la fraternidad. La fraternidad entre los seres humanos evidentemente ha tenido a través de la historia lecturas ideologizadas. Por lo mismo, porque los seres humanos tendemos a ideologizarlo todo, entonces pues también tenemos ideologizaciones de la fraternidad. Ustedes recordarán una muy famosa que marcó la historia humana desde el siglo XVIII hasta la fecha, la famosa fraternité de la Revolución Francesa. Entonces, libertad, fraternidad, igualdad, y esos tres elementos ya hablaban de una concepción importante del ser humano, pero muy discutible en cuanto a la aplicación como tal de los tres conceptos. Igualdad, fraternidad, y entonces usted dice, si aquí hay igualdad, fraternidad, ¿por qué la revolución fue tan cruel y tan sangrienta? ¿Dónde se quedaba la fraternidad y la igualdad? Pues recuerden que fueron casi 25 años después de la Revolución Francesa para que en Francia volviera a haber algún tipo de gobierno estable, sin conflicto continuo y confrontación continua entre las comunidades políticas que constituían esa que llamaban muchos la Nueva Francia. Pero la fraternidad pues se iba como en paro. ¿Dónde quedó la fraternidad? ¿Cómo solvento el tema de la fraternidad con la guillotina? Un poquito complicado, ¿cierto? La mayoría de las revoluciones en la historia han tenido la idea de la igualdad en la base, pero la fraternidad también ha aparecido desde la Ilustración hasta la fecha. ¿Cómo entender entonces la fraternidad y desde qué puntos de vista para poder ver dónde nos pondríamos con nuestra perspectiva humana y personalista frente al tema? Aquí el tema de la fraternidad universal se los presento en las dos vertientes más grandes que existen incluso en el mundo de hoy. La una es la fraternidad religiosa. Fratelli Tutti se llama así porque es una expresión de Francisco de Asís en el siglo XIII. Asís, nuestro querido Francisco de Asís, se dedicó a construir la fraternidad universal y todos eran sus hermanos. Todos. Y cuando decimos todos, él hablaba de la hermana pobreza, del hermano sufrimiento, del hermano lobo, de la hermana águila, del hermano perro, de la hermana paloma, del hermano sol y de la hermana luna. Todo había con todo una hermandad. La hermandad de la que hablaba Francisco de Asís era lo que podríamos llamar una fraternidad universal basada en la creación. Todos somos criatura divina. Y como todo es creación de Dios, todos somos hermanos. ¿En quién? En aquel que nos ha creado. Por eso nadie es rechazable, nadie es repudiable, a nadie me puedo oponer, con nadie me debería confrontar. ¿Por qué? Porque todos son mis hermanos. Y todo
es de alguna manera hermano mío. Esa perspectiva de nuestro amigo Francisco de Asís llevó a que Francisco en su siglo hiciera cosas increíbles, incluso tal vez hoy por hoy también serían tildadas de increíbles, porque serían muy extrañas, muy poco comunes. Y las hizo basado en esa fraternidad universal. Por eso él es el patrono de la ecología, por ejemplo, porque él tenía esa fraternidad con todo lo creado. Recordemos que el Papa Francisco toma su nombre Francisco por Francisco de Asís y por un santo jesuita, San Francisco Javier. Pero además, recordemos que de sus encíclicas, que no lleva sino 3, 2 son basadas en expresiones de Francisco de Asís. La otra es la que dedica al tema ecológico, el cuidado de la casa común. Y esta, Fratelli Tutti, a la fraternidad universal. ¿Cuál es la otra corriente de fraternidad universal? Esa de la que les hablaba al principio, que tiene mucho que ver con el iluminismo francés y con la perspectiva, yo aquí les puse, pues porque esto es de libre uso y esto no está absolutamente vedado ni en secreto, se encuentra en cualquier internet. Esta es la famosa imagen de la Fraternidad Universal número 5 de Madrid. Estos grupos son grupos de la famosa masonería, que muchas veces a la gente le parecen rarísimos y que creen que hablar de masonería es hablar de una cosa extrañísima que no existe en el mundo de hoy. Pero resulta de que la masonería sigue existiendo y los grupos masones siguen existiendo. En Colombia tenemos masonería, la tenemos en casi todo el mundo occidental sin ningún problema presente. Y ellos tienen esa concepción de fraternidad universal precisamente del iluminismo francés. ¿En qué se basa? Sí, la idea de la fraternidad universal de la que nos habla Francisco de Asís y el Papa Francisco es el hecho de que todos hacemos parte de esta casa común, todos somos obra de la creación de Dios, pues la fraternidad universal de nuestros amigos, los pertenecientes a la masonería mundial, parte de la idea de que todos somos humanos y si todos somos humanos somos hermanos. El punto de encuentro no es el hecho de la creación, sino que es el hecho de la humanidad misma, de la condición humana. Porque tenemos la misma condición, entonces somos hermanos. Y en eso fundan la perspectiva de la fraternidad universal. ¿Por qué es importante entender la diferencia? Es importante entender la diferencia porque si no, nunca vamos a entender de qué fraternidad nos está hablando el Papa. La fraternidad solo basada en la dignidad humana y en el hecho de que todos somos humanos es una fraternidad frágil. Frágil por una cosa muy importante. Porque cuando los seres humanos no vemos trascendencia alguna y nos quedamos en lo meramente humano, fracturamos la fraternidad en cualquier conflicto. Ustedes y yo sabemos que hay gente que vive de pelea porque hay que pelear. Hay gente que no necesita excusa para estar en conflicto con el prójimo y hasta ahí le llega la fraternidad. Cuando no es muy fuerte el fundamento de nuestra fraternidad, tendemos simple y llanamente a deshacernos de ella o a tomar opciones que nos parecen que nos ayudan a construirla desde los antivalores de la fraternidad. Ejemplo, yo estoy absolutamente seguro que nuestro querido revolucionario Robespierre, famosísimo por el régimen del terror en la época de la Revolución Francesa, estaba absolutamente convencido que él estaba defendiendo los valores de la Revolución Francesa de igualdad, libertad y fraternidad cuando mandó a la guillotina a 3.000 franceses. El último del régimen del terror al que guillotinaron fue a Robespierre, al mismo que empezó el régimen del terror.
Pero bajo la idea de que había que defender esos valores, terminaron condenando a 3.000 personas en Francia durante el régimen del terror a perder la cabeza. Y usted se pregunta siempre, ¿y dónde estaba la fraternidad en todo aquello, no? El peligro es que la fraternidad universal, cuando no tiene un sólido fundamento filosófico o teológico, o ambos, fácilmente nosotros nos encargamos de destruir la fraternidad con cualquier excusa. En esta encíclica del Papa, es muy importante que entendamos que esta encíclica está dirigida a todos los hombres de buena voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Que no está dirigida única y exclusivamente a los cristianos o a los católicos. No. Está dirigida a todos los seres humanos que estén dispuestos a buscar ese, ¿cómo decirlo? Ese sueño de la fraternidad y a tratar de construirlo. Para darnos cuenta de lo que es la relación de comprensión de esta encíclica sobre el tema de la fraternidad con lo teológico, no es sino darnos cuenta de que a Jesucristo no lo nombra sino 30 y piquito de veces. 38 veces creo que son. 39. 39 veces Jesús, Cristo o Jesucristo. Solo 39 veces en un documento que tiene más de 90.000 palabras. Y usted se pregunta, ¿y por qué tan poquito? ¿No es el Papa? ¿No está hablando de Jesucristo? Pues recordemos que él de entrada nos está diciendo en la Fratelli Tutti que lo que nos está invitando es a revisar la fraternidad universal y la amistad social. O sea que está tratando de relacionar los dos temas, las dos perspectivas humanas, tanto la que parte de lo teológico, fraternidad universal, como la que parte de lo social, amistad social, que parte del concepto de dignidad humana. Quiere que se unan ambos conceptos porque quiere que todos los seres humanos, sean o no creyentes, se vinculen en este sueño de la fraternidad universal. Todos hermanos. ¿Cómo construir juntos esta fraternidad universal? Evidentemente, como el Papa es el Papa de los católicos, pues no podía dejar de nombrar a Jesucristo. Y nos muestra la base cristiana de la fraternidad. Pero también asume los otros elementos humanos y filosóficos de la fraternidad para que descubramos cómo construir fraternidad. Aquí nos encontramos con un texto de Leonardo Boff que nos recuerda algo muy interesante. Caminar hacia una mayor igualdad entre los pueblos y las personas es el mensaje de la conversión. Es la utopía cristiana de la fraternidad universal. ¿Somos utópicos? Sí, lo somos. Son las utopías las que nos permiten vivir y pueden transformar el desierto en tierra fértil. Entonces, de entrada, tenemos que tener claro que lo que nos está proponiendo el Papa, al igual que lo que nos propone el Evangelio de Jesucristo y al igual que lo que nos propone el sueño de la fraternidad universal, es una utopía. Y eso no es malo. La gente hoy por hoy parece hablar de utopías como si fuera un defecto, como si fuera un problema. Pues no, porque las utopías son sueños que hay que luchar por alcanzar, aunque no alcancemos a realizarlo de manera definitiva. La utopía no se logra alcanzar de manera definitiva. ¿Por qué? Porque se sueña perfecta. Sin embargo, se construye y se avanza mucho en la medida en que nos enfocamos en buscar esa utopía. La fraternidad como utopía no es ideología, no es simplemente una respuesta, por ejemplo, al marxismo,
al socialismo, a las perspectivas derechistas o al conservadurismo. No, la utopía no tiende a ninguno de los dos lados, ni a todas las escuelas que pueden representar ambos extremos. La utopía no ideologiza. La utopía abre posibilidades, abre perspectivas, no las cierra. Cuando tú ideologizas, cierras. ¿Por qué? Porque no hay más manera de pensar las cosas que adentro de este pitico de mundo en el que estoy metido. Este pitico de mundo que es mi ideología. Es que yo estoy ideologizando todo desde. A mí, por ejemplo, hay cosas que me llaman la atención porque la gente responde a perspectivas filosóficas e ideológicas sin pensarlo, porque simple y llanamente se deja llevar por otros, ¿no? Entonces, cuando nos dejamos llevar por otros, empezamos a defender cosas sin entender por qué las estamos defendiendo. Es una cosa llamativa. Los seres humanos a veces terminamos, bueno, por citar situaciones, tirando piedra y no sabemos eso dónde sale y a qué responde. ¿Por qué salí a tirar piedra? No, es que salí porque me pareció muy divertido y porque hay que cambiarlo todo. Y dicen que tirando piedra se cambia. Ah, bueno, qué maravilla, pero deme el fundamento de lo que está haciendo y cómo lo va a lograr y por qué eso puede ser útil. Y no se quede solo ahí. Conflictos vamos a tener siempre, incluso cuando estamos tras la utopía de la fraternidad, va a haber conflictos. ¿Qué es lo que incluye la fraternidad universal que nos va a ayudar a superar el conflicto? La dialogicidad. Cuando no hay capacidad de dialogar, cuando no hay dialogicidades, normalmente los seres humanos tendemos a ser dialécticos. Y la dialéctica es confrontación. Y más si terminamos con una dialéctica materialista, porque entonces estamos convencidos de que solo en la confrontación puede salir algo. Esa termina siendo la manera de pensar, la dialéctica que lleva, por ejemplo, a las revoluciones políticas. Tenemos que cambiarlo a punta de confrontación, de enfrentamiento y de muertos. Ese tipo de dialéctica es la dialéctica del conflicto, del que esperamos que emerja algo mejor. No sabemos si va a salir mejor, vamos a ver qué pasa. Aquí hay dos fuerzas en conflicto y luego veremos qué queda de síntesis, pero por ahora démosle a la confrontación. La fraternidad universal no se basa en la dialéctica, se basa en la dialogicidad. Hay que ser capaces de dialogar. Hay que ser capaces de construir, hay que ser capaces de encontrarnos con otros y escuchar al otro, no solamente de decir lo que yo tengo que decir. Parte de lo que no nos permite a veces construir las utopías humanas que soñamos es nuestra incapacidad de dialogar. Porque los seres humanos tenemos una cierta tendencia natural, ante todo en el mundo de hoy, a ser egocéntricos y a pensar que nuestra manera de ver es la única manera de ver. Y eso nos hace que cerremos posibilidades a nuestros diálogos. En la Sagrada Escritura aparece el tema de la fraternidad. No es una idea que se le ocurrió a Francisco de Asís o que se le ocurrió al Papa Francisco cuando escribe la Fratelli Tutti. No, Jesús habla de la fraternidad sin usar la palabra fraternidad universal, pero habla muchas veces en los evangelios de la necesidad de la fraternidad. Yo les pongo aquí un texto fundamental, el capítulo 15 del Evangelio de Juan, de los versículos 9 a 17. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo más importante, lo que os mando es que os améis
los unos a los otros. ¿Eso qué es? Fraternidad universal. ¿A qué nos convoca? Ese Juan 15, versículo 17. A crecer en la fraternidad universal. No dice, ámense los unos a los otros siempre y cuando sean cercanos, se caigan bien, hagan parte del club de los bonitos o de los inteligentes o de los ricos o de los que pertenecen a tal o cual grupo social o a tal o cual raza o a tal o cual religión. Está diciendo, lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Y no está siendo exclusivista ni excluyente. Está diciendo todos. Y ese a todos es porque todos debemos ser hermanos. Esa fraternidad, qué pena, me adelanté, se nota también mucho. Aquí me encontré esta caricaturita muy descriptiva de El Buen Samaritano, una parábola que yo creo que todos los que estamos aquí presentes conocemos de memoria. ¿Quién ayudó al pobre hombre que estaba vuelto nada, desnudo, golpeado, robado? Pues fue un samaritano que iba de paso. Él fue el que se puso a curarlo y ayudarle. Ni el sacerdote, ni el levita, sino el inesperado. El Papa, en el número 56 de la Fratelli Tutti, nos dice: todo lo que mencioné en el capítulo anterior es más que una aséptica descripción de la realidad, ya que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos, esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. En el interior, en el intento de buscar una luz en medio de lo que estamos viviendo, y antes de plantear algunas líneas de acción, propongo un capítulo dedicado a una parábola dicha por Jesús hace 2000 años. Porque si bien esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, la parábola se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. El buen samaritano nos está diciendo que tiene un valor fundamental el rostro del otro, y más si el otro sufre. Ese otro que se me impone éticamente ante mi propia manera de realizar la vida, porque con su mera presencia me está diciendo, pilas pues, cuál es su responsabilidad frente a su hermano. Y no tiene que decírnoslo con palabras, se impone con su mera presencia. En estos días alguien me recordaba que precisamente una de las cosas que con frecuencia nos puede suceder, y yo creo que a todos ustedes lo mismo que a mí nos ha pasado alguna vez, hay veces que de pronto hemos ido por la calle y vamos para donde vamos y no prestamos como mucha atención a quién nos encontramos en el camino. Pero hay veces que encuentras a alguien que, aunque no te pide ayuda, te sientes reclamado por su presencia en la calle y terminas devolviéndote a darle ayuda. Única y exclusivamente porque su presencia ahí te hizo a ti sentir que tenías alguna responsabilidad. Alguna vez recuerdo que estaba en el centro, iba de afán para alguna parte y vi a alguien y yo dije, hombre, esta indígena aquí con estos dos muchachitos a esta hora. Terminé entrando a una cafetería a comprar 3 cafés con leches y 3 buñuelitos para llevarles, porque usted les notaba el hambre y ninguno pidió comida. Y lo único que hicieron fue dar las gracias con mucho gusto. ¿Qué hizo el reclamo? El estar ahí. Ese es el reclamo de aquel hombre que cae al suelo, que lo atropellan, que lo roban, que lo maltratan, y que le reclama su acción al buen samaritano. Y se la reclama sin pedirle socorro.
se la reclama estando ahí necesitado, única y exclusivamente por estar ahí. Por eso es muy importante que entendamos que esta parábola no es solo para los cristianos, es una parábola universal. Todos podemos ser el buen samaritano, porque todos estamos llamados a responder a las necesidades de nuestros hermanos. La carta Fratelli Tutti, pues no quiere en ningún modo dar la solución a todo, como si tuviera todas las respuestas a las necesidades de la humanidad contemporánea. Sin embargo, nos exhibe algunos elementos que en el mundo actual, en ese que vivimos tú y yo hoy por hoy, en medio de la pandemia, desfavorece el desarrollo de la fraternidad universal. No la ataca. Porque miren, si somos sinceros, usted le habla a cualquier ser humano y le dice a cualquier ser humano que somos hermanos y que hay que buscar la fraternidad universal, todo ser humano le va a decir que eso es cierto. Sería políticamente incorrecto decir que no. Nadie le va a negar eso. Sin embargo, el mundo de hoy, que no niega la necesidad de la fraternidad universal, desfavorece su desarrollo. Y tenemos un grupo de elementos de los que yo rescato en esta presentación los siguientes. Y hay que ponerlos aquí porque si no, ¿cómo hacemos? La globalización y el progreso sin un rumbo común. Ese es un lío tremendo de la economía mundial. Porque la economía habla de la globalización económica y del progreso, cueste lo que cueste, desde lo económico, pero sin rumbo fijo, sin objetivo final. Simplemente porque nos tenemos que desarrollar, porque hay que hacer que crezcan los datos macroeconómicos, porque tenemos que elevar las variables con las que nos miden las entidades internacionales. ¿Y eso es para qué? Y ahí es donde empieza el problema, porque parece que el rumbo de la fraternidad universal no es un rumbo común. Parece que unos apuntan para un lado y otros para otro, sin ir muy lejos. Unos apuestan por la sobrevivencia y otros apuestan por ser la autoridad y el poder. Eso es muy complicado. ¿Cuántos países en el mundo no han recibido ni una tercera parte de lo que ha recibido Colombia en vacunas para el COVID-19? Pero peor aún, ¿cuántos no han recibido lo que ha comprado, pagado y puesto Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Rusia, China? Colombia se ve chiquitica al lado de esos otros y sin embargo nosotros estamos mucho mejor que la mayoría de los países del tercer mundo. ¿Por qué? Porque el progreso y la globalización no tienen claro cuál es el objetivo que estamos construyendo. Esa globalización y ese progreso parece que no es para construir un ser humano mejor, que sea fraterno, que realmente busque la libertad, que crezca en igualdad, en beneficio de todos. Por eso el Papa nos pone este segundo elemento que resalto yo aquí, unos derechos humanos que no son suficientemente universales. Por ejemplo, el derecho de los niños a tener el alimento básico. Y dígame por qué eso no sucede en Etiopía. Y dígame por qué en ciertas zonas de Colombia tenemos niños que mueren de hambre y no nos vayamos muy lejos, situaciones como las que se han vivido en La Guajira, por ejemplo.
Entonces sí, hay un derecho humano universal que hemos declarado, pero ¿y cómo se nota? ¿Y en dónde se nota? ¿Y hasta dónde se nota? Pues no son suficientemente universales y eso hace que no se pueda construir la fraternidad universal. Nos dice el Papa, las pandemias y otros flagelos de la historia. Yo ya les comenté lo de la pandemia en particular que vivimos, el COVID-19, pero podemos hablar de todas las pandemias que ha habido en la historia. La de hace un siglo, la gripe española, que ni siquiera fue en España, sino que terminó siendo de origen neoyorquino y que terminó invadiendo todo el mundo hace 100 años y que mató a más de 50 millones de personas. Y usted termina diciendo, hombre, ¿y eso por qué? ¿Y de dónde salió? ¿Y por qué no supimos manejar eso hace 100 años? Ah, no, pues es que tampoco supimos manejar una peste que duró 200 años, la peste negra en el Alto Medioevo. Y hay otras muchas cosas que terminan diciéndonos, tenemos flagelos que en la historia nos muestran que los humanos, como seres humanos y como sociedades políticas y constructoras de ciudadanía, no se han esforzado por el bien común, por la fraternidad universal. Sigue siendo uno de los flagelos que vive la fraternidad. La ilusión de la comunicación, y esta sí que me encanta, porque la comunicación de hoy es ilusoria. Así nosotros la estemos usando a través de los medios y tengamos esto grabado y lo colguemos de nuestras páginas y de nuestros canales. Tenemos muchos medios de comunicación, pero dígame usted qué hace la gente para poder reconocerse en todo ese mare magnum de información que encuentra sin criterios para dilucidar la verdad de la falsedad, lo bueno de lo malo, lo que busca el bien de lo que busca el mal. Es muy complicado. El tema ético frente a la comunicación globalizada de hoy es un tema muy complejo. Y tenemos uno que a mí me encantó, tal vez porque estamos trabajando en la Universidad Católica de Manizales, una información sin sabiduría. El mundo de hoy emite información, pero no tiene sabiduría frente a la información. No se esfuerza por hacer al ser humano más sabio, sino simplemente más capaz, sin que crezca en su dimensión de sabiduría frente a la información. Por eso encontramos a tantas personas que se creen todo lo que les dicen en los medios, en las redes sociales, en WhatsApp, en lo que sea. Y que uno termina diciendo, Dios mío bendito, ¿aquí qué pasó? Para no ir muy lejos, todas las fake news que tenemos ahora sobre las vacunas. Y usted termina diciendo, hombre, ¿dónde está la sabiduría? La sabiduría y el criterio humano para mirar esas situaciones. Ah, no, es que vi un video o es que me llegó un mensaje de WhatsApp y dijeron que el que se ponía esa vacuna no duraba más de 24 meses vivo. ¿Quién dijo eso? ¿Basado en qué? ¿Con qué desarrollo científico? ¿Con qué fundamento? ¿Qué sabiduría hay detrás de esa información? No es que alguien lo dijo, no es que eso salió publicado, no es que eso lo dicen las redes. Pues qué peligro, porque si todo lo que sale publicado es verdad, Dios mío bendito, nos metemos en líos. Pero eso ataca la fraternidad universal a la que nos invita Cristo. Sin embargo, yo les dije desde el principio que la fraternidad universal que nos pide Jesús, que nos pide Francisco de Asís, que nos pide el Papa, tiene una vertiente filosófica muy interesante, que es la exigencia ética frente al otro. Este señor,
que se murió en el año 96, Emanuel Levinas, un lituano de un pueblito llamado Kaunas, pero que vivió toda su vida en Francia, estuvo preso en la Segunda Guerra Mundial en campo de concentración, evidentemente de origen judío. Desarrolló la filosofía ética como filosofía primera. Y para él la fenomenología tenía que llevar a la fenomenología ética, no al desarrollo del ser, ni de las ontologías, ni de las metafísicas y pensamientos de ese tipo, sino, óigame, mire el mundo en el que vivimos. ¿Cómo hacemos para que redescubramos el sentido ético de vivir, el sentido ético del otro? En medio de su filosofía, que es muy valiosa y que aquí no vamos a desarrollar por completo porque no tendríamos cómo, podemos al menos rescatar esta idea del otro como una exigencia ética. El rostro ajeno se nos impone sin violencia, se impone sin confrontación, se impone porque el otro reclama mi respuesta con su sola presencia. Su rostro se hace reclamo ético. Yo leo esas palabras y veo ahí condensado el pensamiento de Manuel Levinas y digo, este señor para que hubiera sido cristiano y que hubiera leído El Buen Samaritano. ¿Por qué debo responder al otro? Porque el otro me reclama mi respuesta. Porque si yo paso por la vida pensando solo en mí mismo, estoy fregado. Soy una totalidad. Soy egocéntrico. Vivo para mí mismo. Soy autorreferencial. Lo único que me importa soy yo. Hay cosas que a mí me preocupan mucho del mundo de hoy. Es que yo oigo a demasiadas personas preocupadas cuando hablan no del bien común, sino de mi bien común. El mío, el que yo quiero, para mí. Los otros, allá ellos. Y me acuerdo mucho de una caricatura que por allá en los años 70 sacó Quino de Mafalda. Y nuestra amiga Mafalda decía, no quieras hacer tu torta volviendo harina a los demás. El colmo del egocentrismo. ¿Cómo vamos a hablar de fraternidad si en lo único que estoy pensando es en mi propia realización? Jesús es un maestro de reconocimiento del otro. El otro le exigió tanto que fue capaz de ir hasta la muerte de cruz por los otros. Imagínese usted pensamientos como el de este filósofo Emanuel Levinas, que nos pregunta por nuestra responsabilidad frente al otro. Y cómo hacer que Cristo, que está presente en los demás, sería mi punto de reflexión, me recuerde que el otro me reclama mi compromiso ético. Volvemos a los franciscanos para terminar por donde empezamos. Ustedes ven estas imágenes de franciscanos y ustedes inmediatamente dicen Francisco reunido con su primera comunidad, el famoso capítulo de las esteras. En la pobreza de la primera comunidad franciscana se reunieron por allá en donde pudieron y hicieron su primer capítulo como congregación religiosa. Allá está Francisco muriéndose en otra de las imágenes y están los hermanos alrededor en un sitio muy humilde acompañándolo en su tránsito. Y en ese vitral vemos al hermano Sol, hermana Luna, con todos los animales y la creación en medio de aquello. Y este franciscano, Ernesto Londoño Orozco, que hoy por hoy es el rector de la Universidad San Buenaventura de Cali, nos recuerda en un artículo bellísimo de la Ética Mundial a la Fraternidad Universal, la respuesta franciscana al mundo de la globalización y de la heterogeneidad de las culturas, nos recuerda que la fraternidad se hace haciéndola como una condición ética por el bien de la humanidad, por el bien de todos. Por eso el rostro del otro, el otro, me está reclamando siempre una respuesta
que me permita ayudar a construir juntos la fraternidad universal. Les agradezco mucho. Dios les pague por haberse aguantado este chirrionazo tan largo. No, Pero padre, son 45 minutos que teníamos pensados. le agradecemos a usted porque yo creo, pues personalmente nos hace pensar mucho en nuestro actuar diario, ¿cierto? Con cada una de sus palabras nos hace como evaluarnos y decir, venga, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros por la fraternidad? ¿Cómo estamos pensando en el otro y más en estos momentos en los que a veces estamos tan encerrados con los mismos, con nuestro círculo muy cerrado? Entonces, ¿dónde están los otros que también están sufriendo y no nos estamos dando cuenta? Entonces, no, padre, yo le agradezco mucho. No sé si alguien quiere decir algo, tiene alguna palabra o alguna pregunta. No sé, pues abrimos los micrófonos para que ustedes puedan intervenir. No, pues yo solamente darle las gracias al padre porque además de ser un tema muy interesante, pues la forma como lo orienta es muy fascinante. Entonces, de verdad, padre, muchas gracias por este ratico, a la red de apoyo, a todos, muchas gracias por este momento tan agradable. Me gustaría hacer una pregunta, si se puede. Rájeme, José. Claro que sí. A Hans King lo ubicaríamos en cuál de las corrientes de fraternidad universal. ¿Podríamos ubicarlo en el pensamiento de Francisco, según Fratelli Tutti? Pues yo diría que sí, hay relaciones muy fuertes entre la teoría de la ética mundial, la fraternidad universal de Francisco de Asís y por lo mismo de Fratelli Tutti. La idea en la que se basaba fundamentalmente la propuesta de En paz descanse de Hans King era precisamente el concepto de la fraternidad universal vivido desde el buen samaritano. La samaritaniedad, decía él, típico de los alemanes, inventó una palabra nueva, requiere una ética universal. Y esa ética universal, que por lo mismo no puede ser una ética religiosa, tiene que ser una ética que nos lleve a todos a valorar profundamente al humano realmente y poder ir más allá, para lograr esa capacidad de ver éticamente toda la realidad y todo lo que nos lleva a construir juntos el mundo. Un verdadero mundo que se preocupa por el diálogo y no por vivir confrontado. Bueno, por aquí María del Socorro nos dice, padre, muchas gracias, excelente por este tema tan pertinente en todos nuestros espacios de la vida personal y universitaria. Ruby Colonial nos dice, muy agradecido, padre, porque sus palabras me han dado muchas posibilidades para investigar acerca de la fraternidad y de la filosofía del otro. Quisiera profundizar en la filosofía de Levinas. Bueno, no sé si alguien más quisiera hablar. Bueno, María, ya tiene María Socorro sí. la manito levantada. Sí, padre Luis Guillermo, muchísimas gracias. Excelente su intervención, qué claridad tan fresca, como que lo deja uno entusiasmado por continuar uno ahondando y profundizando en el tema. Creo que este tema, como lo digo en el comentario, es de mucha pertinencia en todos nuestros espacios y cómo podríamos nosotros también visibilizar y proyectar esa fraternidad universal en el marco de nuestras funciones sustantivas, en el marco de nuestro quehacer diario y permanente. Es tan vital todo este tema, pues más allá o más acá de toda la concepción filosófica y teológica que ustedes tienen, los que saben del tema. Para uno sí es muy importante vivirlo también a tono con toda esta nuestra realidad en el día a día, con cada uno de nuestras comunidades, de nuestros grupos, de nuestros compañeros. Ejercicios sencillos que apuntan a esos grandes propósitos de la fraternidad universal. Muchas gracias, Nosotros padre. tenemos, María del Socorro, un gran apoyo y es, yo diría que el espíritu de la UCM, porque esa idea de personalización liberadora
de nuestro modelo pedagógico y ese concepto de persona que está fundamentando todos nuestros procesos en la universidad, pues nos está hablando de fraternidad, y de fraternidad que se construye, como dices tú, en lo concreto, no por allá en las nubes. Esta es una utopía que se va construyendo en lo cotidiano. Exacto, padre, y ese legado de Maripuz Pan es el ejemplo vivo de esa humanización y de esa fraternidad. Evidentemente ahí tú dirías, mire aquí el tema de la verdad y la caridad, cómo pueden ayudarnos a entender un mundo donde el ser humano viva la fraternidad a profundidad. Verdad y caridad son dos principios fundamentales de la vida de Maripuz Pan y del carisma congregacional, y ambos nos están diciendo a gritos que la fraternidad es posible y que se construye juntos. Y necesaria y urgente. Doris iba a hablar. Padre, no, agradecerle por esta conferencia, por este conversatorio, no sé cómo llamarlo, que nos encanta, o sea, yo podría escucharlo 2 horas seguidas con igual motivación. Lo que decía María del Socorro, lo importante es poderlo aplicar y como usted lo dice, en la Universidad Católica se vive esta fraternidad, nosotros siempre nos preocupamos por el otro. Digamos que los que tenemos como este espíritu social, este perfil social, pues un poco más, pero realmente en la universidad se vive y qué rico poder aplicar todo, padre, lo que nos compartió hoy. Entonces, felicitarlo y agradecerle. Con mucho gusto. Bueno. Y yo creo que hay muchas cosas que hemos hecho juntos y que seguimos haciendo, particularmente desde el área de ustedes, sí. que viven dándonos cuerda para que no se nos olviden ni la ética, ni el compromiso social, ni la transformación de la realidad, que sería la que más nos ayudaría a llevar a cabo y a cumplir poco a poco con elementos fundamentales de esta maravillosa utopía que sería la fraternidad universal. Bueno, padre, muchas gracias a todos, pues si nadie más quiere hacer una intervención, les agradezco mucho por participar, por estar acá. Les recuerdo pues que esta charla queda grabada para que la puedan compartir con otras personas que de pronto estén interesadas en el tema, y pues les estaremos invitando a nuestras próximas charlas o a nuestros próximos eventos. Muchas gracias a todos por participar, por Muchas asistir. gracias. A ustedes muchas gracias, feliz tarde.